Dicen que hay lugares donde la tierra respira recuerdos que el tiempo no pudo eliminar. Lugares donde las piedras parecen portar un silencio tan antiguo que, al tocarlas, algo dentro de nosotros despierta, como si el alma reconociera una historia que la mente todavía no puede entender. Y tal vez ya hayas sentido esto, que extraño sentir que ciertos encuentros, ciertas señales, no son coincidencias. Si sientes eso, hay algo que te llama, entonces tal vez este video sea justo tu viaje. Necesitaba escuchar. Imagínese caminar por las laderas del Cáucaso al amanecer, cuando el sol toca la niebla y revela poco a poco estructuras tan antiguas que desafían no solo a la arqueología, sino la memoria misma de la humanidad. Megalitos colosales donde no deberían existir. Marcas registrados con precisión imposible para el período estimado. Portales de piedra alineados con estrellas que, hace milenios, ocupaban diferentes posiciones en el cielo. ¿Quién los puso ahí? ¿Y por qué? Durante mucho tiempo, nos dijeron que estas alineaciones eran pura casualidad, que las marcas eran simplemente surcos naturales en la roca, pero cuanto más miran los estudiosos, más se dan cuenta de que hay un patrón, una especie de código dejado atrás, como si alguien, mucho antes que nosotros, quiso grabar algo que no pudiera olvidarse, algo que sobreviviría incluso cuando desaparecieran civilizaciones enteras. El Cáucaso es una puerta de entrada geológica, espiritual e histórica. Allí se levantan montañas, colosales como guardianes de secretos anteriores al surgimiento de las primeras ciudades humanos conocidos. Allí los antiguos hablaban de dioses que bajaban de las montañas, maestros que enseñaron astronomía, artes curativas, matemáticas y lectura del cielo. Y, curiosamente, muchas de estas tradiciones mencionan el mismo símbolo, marcas dejadas en el piedras para indicar el paso de estos seres, marcas que siguen ahí. Y lo más intrigante es que, cuando miras de cerca los megalitos, algo se repite. Líneas paralelas grabadas en la roca, depresiones perfectamente circulares, patrones geométricos idénticos en regiones separadas por decenas de kilómetros. No es erosión, no es una coincidencia, es un mensaje. ¿Qué pasaría si estas marcas fueran de hecho registros de conocimientos? Ancestro perdido. ¿Y si fueran evidencia de que existieron civilizaciones avanzadas hace mucho tiempo? Antes de lo que llamamos el comienzo de la historia, tal vez no estemos enfrentando ruinas, pero delante de carteles, señales de que hemos estado aquí antes, señales de que algo, o alguien, quería que lo recordáramos. Y mientras escuchas esta historia, te invito a hacer una pausa en silencio en tu interior. Sí, porque los megalitos del Cáucaso no hablan solo del pasado. Ellos hablan de nosotros, sobre la parte del alma que busca sentido a todo lo que parece imposible, acerca de la intuición que susurra que hay más, mucho más, de lo que nos han enseñado a creer. Y entonces surge la pregunta que abre este portal. ¿Y si las marcas en las piedras son la clave de algo que la humanidad aún no tiene? ¿Estás listo para admitirlo? Si algo dentro de ti ha comenzado a despertar, quédate conmigo. La respuesta puede ser en el siguiente bloque. El origen de los megalitos y el misterio que no quiere ser explicado. Hay lugares en el mundo que no parecen haber sido construidos. Parecen como si fueran recordado, como si la tierra misma hubiera moldeado su superficie para albergar un secreto que no se puede olvidar. Los megalitos del Cáucaso pertenecen a ese tipo de lugar. Aparecen abruptamente entre valles, cimas y laderas inalcanzables, como monumentos que desafían la lógica de las civilizaciones que supuestamente vivió allí. Es como si alguien, mucho antes que las personas conocidas, hubiera dado forma a estas montañas con una intención que permanece viva, aunque sea incomprendida. Cuando te acercas a las primeras estructuras, notas que no siguen un patrón arquitectónico familiar. No son simples dólmenes, ni cámaras funerarias. Son piezas de un vasto y silencioso rompecabezas. La roca fue cortada con precisión, milimétricas, y muchas de estas estructuras están integradas en el propio relieve, como siguiendo un mapa invisible dibujado por las venas subterráneas de la montaña, por las alineaciones de las estrellas, o por algún campo energético que aún no sabemos medir.
Nada en eso el paisaje parece aleatorio. Nada parece haberse dejado al azar. Para los pueblos que habitaron la región hace miles de años, estas piedras no eran solo construcciones, eran signos, eran los puntos donde el cielo tocaba la tierra, donde el espíritu de un antepasado, un maestro o un dios podría descender. Allí, según las tradiciones, las montañas hablaron, y es imposible ignorar que estos megalitos tienen un poder simbólico que trasciende el simple acto de levantar piedras. Hay marcas, hay ángulos, hay cavidades orientadas hacia constelaciones que hoy ya no se encuentran en la misma posición. Esto significa que quien construyó estos monumentos tenía una precisión astronómica que recién ahora estamos comenzando a descifrarlo. Los arqueólogos, ante esto, intenta ofrecer explicaciones que suenen más a suposiciones en lugar de conclusiones. Dicen que podría ser un culto a los muertos, o una forma rudimentaria de santuario. Pero ¿cómo se pueden justificar cortes tan perfectos en un rock tan duro, sin herramientas metálicas avanzadas? ¿Cómo justificar bloques que pesan decenas de toneladas, se desplazan por terrenos inclinados, donde ni siquiera las máquinas modernas tendrían fácil acceso hoy en día? No hay caminos viejos, no hay restos de herramientas, no hay capa cultural robusta que indica un pueblo lo suficientemente grande como para producir este tipo de trabajo. Es como si los constructores aparecieran, hicieran lo que tenían que hacer, y desapareció sin dejar rastro. Y aquí comienza la revelación que inquieta a todo aquel que estudia el Cáucaso. Los megalitos parecen más antiguos que los asentamientos humanos de la propia región. Esto significa que probablemente fueron erigidos antes de la llegada de las culturas, conocido, incluso antes de la aparición de los primeros pueblos neolíticos. Y cuando aún la estructura es más antigua que la propia presencia humana establecida, dos preguntas inevitablemente surgen. ¿Quién lo construyó? ¿Y cómo? Cuando surgen estas preguntas, algo dentro de nosotros se mueve, porque la verdad es que, durante siglos hemos sido condicionados a creer que la historia humana comenzó poco tiempo, que venimos de una línea de evolución simple y lineal. Pero, ¿y si esto es la linealidad una ilusión cómoda? ¿Y si hay capítulos enteros de la historia de humanidad que fueron removidas, olvidadas o enterradas por acontecimientos que no podemos imaginar más? Los megalitos del Cáucaso parecen apuntar precisamente hacia esta dirección, un periodo anterior a los registros históricos, antes de los mitos, antes el tiempo mismo tal como lo contamos hoy. Y hay otro detalle fascinante: la energía del lugar. No importa quién visite. Gente, los investigadores sensibles, objetivos, curiosos, todos reportan la misma sensación. Es como si el aire vibró. Es como si algo benigno pero presente me estuviera observando. Es como si la piedra tuviera memoria. Esta percepción subjetiva puede parecer irrelevante en un estudio arqueológico, pero no lo es. A lo largo de la historia de la humanidad, lugares, considerados los sagrados, tienen esta característica, una especie de campo energético que precede a la explicación racional, y cuando ese sentimiento es compartido por tantos, empieza a aparecer menos coincidencia y más pista. Entonces, surge una curiosa paradoja. Cuanto más estudia la ciencia estas estructuras, más te das cuenta de lo mucho que no sabes explicarlos. Y cuantas más tradiciones espirituales las observen, la mayoría reconoce en ellos símbolos comunes a otras culturas antiguas, repartidas por el mundo. Esto crea un espejo incómodo para nuestra comprensión de la antigüedad. Todo lo que creíamos saber era quizás solo una pequeña parte de la verdad. Y aquí es donde comienza a formarse la síntesis emocional en nuestro interior, porque los megalitos no son solo piedras viejas, son invitaciones. Invitaciones a recordar que el pasado no es una línea recta, es un círculo, un eco, un regreso. Y tal vez, al comprender quién dejó estas marcas, también podemos entender quiénes somos, de dónde venimos, y lo que estamos destinados a encontrar de nuevo. Ahora les hago una pregunta que abre el siguiente portal. ¿Y si estos megalitos no fueran solo vestigios del pasado, sino mensajes?
dejado para nuestro tiempo, las marcas ocultas y el simbolismo ancestral grabados en piedra. A medida que nos acercamos a estas estructuras, empezamos a darnos cuenta de que no se trata solo. La grandeza de los megalitos es intrigante. Es lo que está grabado en ellos. Marcas tan sutiles, tan precisos, tan repetidos, en lugares separados por montañas enteras, que se vuelven a ser los imposibles de ignorar. Son líneas paralelas que parecen haber sido quemadas en el piedra. Son surcos que mantienen la misma profundidad durante largos metros. Son círculos perfectos que no se hubiera podido hacer con herramientas rústicas. Son símbolos que evocar una lengua perdida, un tipo de escritura que no se lee con los ojos, sino con la intuición. Lo impresionante es la recurrencia. Las mismas marcas aparecen en dólmenes aislados, en cámaras megalíticas, en bloques elevados que desafían la física humana de la época. Es como si una sola mano hubiera firmado toda la región, dejando patrones repetidos como si fueran instrucciones, códigos o recordatorios para las generaciones futuras. Muchos eruditos, al analizar estas marcas, notan que no corresponden a patrones naturales de erosión. La erosión es caótica. Estas marcas son coherentes. Y la coherencia es algo que solo existe cuando hay intención. Cuando analizamos las grabaciones con luz rasante, lo que parecían irregularidades se convierte en un dibujo. La forma de una espiral incompleta, un rombo alargado, de una estrella de 3 puntas. Estos símbolos no son comunes en las culturas conocidas del región, pero aparecen de forma similar en sitios espirituales de todo el mundo. La espiral, por ejemplo, es vista como un símbolo del alma, del tiempo y del viaje eterno del espíritu en pueblos que nunca han tenido contacto entre sí. Y cuando surge un símbolo universal grabado en piedra en un lugar remoto del Cáucaso, surge inevitablemente la pregunta, ¿quién enseñaba qué a quién? También hay un tipo especial de marca que intriga a los investigadores. Pequeños agujeros circulares, demasiado perfectas para ser simples cavidades naturales. En algunas piedras, se alinean como si fueran coordenadas. En otros, dibujan posibles mapas, caminos entre montañas, direcciones astronómicas. Sus diámetros son casi idénticos, sugiriendo el uso de una herramienta, no una herramienta de piedra en bruto, sino algo capaz de rotar, perforar y pulir con precisión. ¿De dónde vino esa tecnología? ¿Y por qué que alguien hubiera invertido tanto esfuerzo en dejar ese tipo de huella en un lugar tan aislado? Pero hay algo aún más intrigante que la tecnología, la simbología. El pueblo antiguo creían que las piedras eran portales. Por lo tanto, inscribieron símbolos para abrir o proteger estos portales. En el Cáucaso, muchos de Minoresim, estos símbolos se repiten alrededor pasajes estrechos, como si marcaran puntos específicos, donde el velo entre mundos estaba más delgado. Y cuando ponemos estas marcas en perspectiva con la posición del Sol y estrellas, vemos patrones que coinciden con solsticios, equinoccios y constelaciones vinculado a los mitos de la creación. Nada de esto parece un accidente. Todo parece parte de un sistema. Espíritu espiritual que entendía el cielo y la tierra como partes de un mismo cuerpo. Hay investigadores que creen que estas marcas representan una forma primitiva de escritura energética. No letras, sino señales para amplificar o canalizar frecuencias. Parece fantasioso a primera vista, pero cuando observamos que las marcas siempre son posicionados en puntos donde la roca vibra de forma diferente, como si fueran antenas naturaleza del terreno, la hipótesis comienza a ganar fuerza. Quizás los antiguos no lo eran simplemente registrando mensajes, tal vez estaban activando algo. Tal vez las piedras funcionaron como instrumentos que hacían eco de lo que el alma necesitaba escuchar. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más profunda, porque estas marcas no son solo símbolos grabados en el exterior. Muchos de ellos aparecen dentro de las cámaras, estructuras megalíticas, en lugares donde la luz apenas penetra, en puntos donde nadie vería el dibujo a menos que fuera en absoluto silencio, siguiendo un camino ritualista. Esto indica que las marcas no estaban destinadas a
ser vistas por todos. Se encontraban en el momento adecuado, por alguien que estaba dispuesto a comprenderlos, como si las piedras contenían mensajes destinados a los iniciados, o quizás a nosotros ahora. Pero hay una paradoja que rompe cualquier explicación fácil. Estas marcas siguen un patrón que recuerda a los diagramas modernos. Hay proporciones basadas en números que reconocemos hoy, como la proporción áurea. Hay ángulos que corresponden a divisiones, matemáticas precisas. ¿Cómo habría llegado a dominar tales conceptos un pueblo prehistórico? Y más, ¿por qué aplicarían este conocimiento precisamente a las rocas situadas en las montañas? ¿Distante? La interpretación emocional es inevitable. Parece que estos símbolos hablan de la humanidad directamente, tocando algo que vibra dentro de todos nosotros. Un recuerdo colectivo, un recuerdo de que, en algún lugar lejano, había un lenguaje que todos lo sabíamos, un lenguaje hecho de forma, ritmo y luz. Quizás por eso, cuando miramos estos megalitos, sentimos algo familiar, no porque los hayamos visto antes, sino porque los sentimos antes. Y entonces llega el giro inesperado. Cuando superponemos las marcas del Cáucaso a las en otros sitios antiguos, Irlanda, India, Japón, vemos correspondencias geométricas. Aterrador. Como si todos siguieran el mismo manual olvidado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hubo una civilización madre? ¿Que había un maestro común? ¿O que la sabiduría espiritual siempre ha encontrado maneras de repetirse incluso cuando la gente estaban separados por el tiempo y la tierra? Y mientras este enigma se forma ante nosotros, queda una pregunta que resuena suavemente entre las piedras. ¿Qué pasa si estas marcas no son solo registros del pasado, sino instrucciones dejadas? Para cuando la humanidad estuviera lista para despertar, interpretaciones científicas, acústicas y geológicas. Cuando la piedra habla, lenguaje que la ciencia aún no traduce. A primera vista, muchos creen que los megalitos del Cáucaso son solo formaciones, formas naturales moldeadas por el tiempo. Esta es la explicación más cómoda, la más sencilla, la que mantiene al mundo dentro de los límites predecibles de nuestras teorías. Pero solo un examen presta más atención para que esta sencillez comience a desmoronarse. Investigadores que analizó estas estructuras con instrumentos modernos, descubrió patrones que contradice completamente la idea de un proceso aleatorio. La roca tiene cortes, ángulos simétricos y precisos, superficies planas que se extienden por metros y depresiones, uniformes como si hubieran sido raspados con una herramienta una herramienta que no debería haber existido en ese momento. Cuando los geólogos probaron la dureza de la roca, encontraron una paradoja aún mayor. Muchas de las estructuras están hechas de granito, un material extremadamente resistente y difícil de romper, esculpir incluso con la tecnología actual. Y aún así, los cortes lucen tan suaves, como cuchillas, atravesando mantequilla tibia. ¿Cómo explicar esto? Herramientas de piedra no dejarían tales marcas. Las herramientas de bronce serían destruidas inmediatamente. Las herramientas de hierro aparecieron miles de años después. Es como si alguien hubiera calor intenso, vibración, o algún tipo de tecnología capaz de fragmentar la roca por en el interior, sin dejar residuos visibles. Y, curiosamente, algunas de estas marcas en realidad muestran signos de vitrificación, puntos donde la superficie de la piedra parece se derritió y solidificó nuevamente. A partir de aquí, algunos científicos comenzaron a investigar la posibilidad de fenómenos. Acústica. En muchos sitios antiguos de todo el mundo se han construido cámaras megalíticas, construidos con propiedades sonoras específicas como si fueran instrumentos gigantes. El Cáucaso no es una excepción. Cuando los investigadores emitieron frecuencias de sonido en ciertas estructuras, encontraron que la piedra respondía. Algunas cámaras amplifican vibraciones con tanta precisión que parecen haber sido construidas para resonar con el voz humana. En otros, frecuencias específicas hacen que la roca tiemble literalmente, como si ella estuviera viva. Esta resonancia no es aleatoria. Sugiere conocimiento acústica sofisticada, poco común incluso en culturas mucho más recientes. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar.
En algunos megalitos, los sensores han detectado diferencias sutiles en el campo electromagnético. Nada dramático. Nada que pueda ser fácilmente clasificado como una anomalía paranormal. Pero es suficiente para plantear preguntas. Las piedras parecen interactuar con el entorno de una manera inusual, como si absorbieran energía durante el día y liberarla lentamente por la noche. Esto podría ser una coincidencia. Oye, podría ser intencional. Hay estudiosos que creen que ciertos minerales presentes en las rocas funcionan como baterías naturales, acumulando energía solar y vibratoria. Si esto sí es cierto, entonces tal vez los antiguos supieron aprovechar estas propiedades, o al mismo tiempo menos los percibieron intuitivamente. Y aquí empezamos a adentrarnos en un territorio donde la ciencia y la espiritualidad dejan de serlo opuestos y comienzan a complementarse. Porque para muchos pueblos antiguos, la piedra no era solo importa. Fue la memoria, fue espíritu. Era un cuerpo que podía almacenar historias, vibraciones y enseñanzas. Quizás, para ellos, tallar la roca era también tallar el invisibles. Quizás crearía un puente entre el mundo físico y el mundo sutil. Y, curiosamente, la ciencia moderna está empezando a ver que ciertos materiales realmente pueden registrar vibraciones, frecuencias y cambios electromagnéticos. Lo que llamamos la tecnología puede haber sido para ellos solo sensibilidad, pero hay un descubrimiento que ha sacudido el campo de los estudios de una vez por todas. Equipo moderno detectado. En algunas marcas circulares presentes en megalitos, patrones similares los producidos por máquinas rotativas, como los taladros, pero estos simulacros parecen tener perforado en la roca con una presión constante y extremadamente uniforme, generando estrías, formas en espiral que se asemejan a impresiones de herramientas industriales. La profundidad de corte es tan preciso que, según los ingenieros modernos, requeriría equipos que solo aparecían en los últimos siglos. Por supuesto, esto nos coloca ante un dilema. Admitir que la gente tenía tecnología avanzada que ha desaparecido por completo, o admitir que no eran gente común. Y cuando intentamos encontrar respuestas, tropezamos con más misterios. En muchas regiones, el patrón geométrico de las marcas apunta directamente a eventos astronómicos en el pasado. Hay alineamientos con estrellas que solo habrían tenido sentido hace más de 10.000 años. Esto sitúa la datación de los megalitos en una época que contradice completamente lo que se acepta la arqueología tradicional. Y si estas estructuras son realmente tan antiguas, entonces nos obligan a reescribir capítulos enteros de la historia humana. Pero aquí surge un contraste importante. Por un lado, la ciencia intenta explicarlo todo, manera racional, con herramientas y teorías ya conocidas. Por otro lado, todo en el Cáucaso parece sugerir que estamos ante un conocimiento que va más allá de lo básico, un conocimiento que no encaja en las categorías convencionales. Tal vez las piedras responder porque fueron creados para responder. Tal vez vibren porque estaban colocados en puntos específicos de la corteza terrestre. Quizás estén alineados con el cielo porque sus constructores creían o sabían que todo está conectado. Y cuando esta comprensión comienza a formarse, un sentimiento silencioso nos atraviesa. ¿Qué pasa si el Cáucaso intenta recordarnos que la ciencia y el espíritu no son opuestos, pero partes de un mismo mapa que olvidamos leer? Conexión espiral actual, memorias del alma y los giros que redefinen el sentido de invisibles. Hay un momento, al caminar entre los megalitos del Cáucaso, en que la experiencia deja de ser simplemente arqueológico y se vuelve íntimo. Es como si se acercara el silencio del valle de ti, como si una antigua presencia susurrara que lo que tus ojos ven es solo la superficie de algo mucho más profundo. Algunos llaman a este sentimiento intuición, otros de memoria espiritual, pero cualquiera que sea el nombre, despierta en nosotros la certeza de que el alma reconoce lo que la historia ha olvidado, como si los monumentos eran puertas interiores, donde cada piedra se convierte en un recuerdo. La sensación no es abstracta. Muchos visitantes afirman que, frente a determinadas estructuras,
Sienten una emoción repentina, una suave opresión en el pecho, una dulce melancolía, como si estaban conociendo a un amigo que no recordaban haber perdido. Psicólogos modernos llamaríamos a esto resonancia arquetípica. Cuando un símbolo toca un punto tan profundidad del inconsciente colectivo que se vuelve universalmente familiar. Pero la gente, los antiguos tenían otro nombre para esto, recordar el origen. Creían que el espíritu, al pasar por lugares sagrados, reconocía los caminos tomados antes del nacimiento. Y de alguna manera esta explicación parece más cercana a la verdad que teorías racionales que intentan reducirlo a un mero efecto psicológico. Las marcas grabadas en la piedra intensifican esta sensación. En diferentes megalitos, encontramos patrones que parecen evocar movimientos del cielo, ciclos de la vida, fases de alma, espirales que giran hacia adentro, indicando retorno, espirales que se abren, indicando expansión, líneas paralelas que se asemejan a los hilos invisibles que conectan todo lo que existe. Cuando miramos estos símbolos a la luz del atardecer, adquieren una profundidad más profunda, inesperado, casi como si estuvieran vibrando, y tal vez vibren, no en el sentido físicamente, sino en un sentido emocional, porque lo que se hizo con intención espiritual sigue imbuido de significado, incluso miles de años después. Aquí es donde muchos estudiosos comienzan a considerar la hipótesis de que estos monumentos no eran solo edificios, sino herramientas para el alma, portales de introspección, espejos de piedra, maquetas a escala del propio ser humano. Los sacerdotes y sabios de las culturas antiguas creían que la arquitectura tenía poder, no el poder de proteger cuerpos, sino el poder de despertar las conciencias. Y cuando analizamos la geometría de megalitos caucásicos, nos damos cuenta de que todo parece haber sido planeado para guiar la experiencia humana. Canales que amplifican la voz, túneles que estrechan los sentidos, cámaras que intensifican la respiración. Es como si toda la estructura hubiera sido diseñada a provocar estados de lucidez, contemplación y revelación. Pero hay algo aún más sorprendente. Al comparar marcas caucásicas con marcas, en otras partes del mundo, Andes, Japón, India, vemos símbolos, formas idénticas, similares, intenciones paralelas. ¿Cómo es esto posible? Culturas separados por océanos y milenios no deberían haber creado los mismos códigos, a menos que no eran culturas separadas, a menos que hubiera un origen común, sabiduría primaria, una tradición espiritual tan antigua que es anterior a todas las civilizaciones, conocido. Quizás fue esta tradición la que enseñó el lenguaje de los símbolos, de las estrellas y el alma. Quizás ella fuera la madre silenciosa de la humanidad. Y es en este punto cuando el misterio se profundiza, porque la ciencia lucha por explicar por qué muchos pueblos antiguos crearon símbolos similares sin contacto entre sí. Pero, en espiritualidad, la respuesta siempre ha estado presente. Hay un campo de la memoria que une todas las almas. Un campo donde se encuentran ideas, imágenes, arquetipos y recuerdos, compartido a través de fronteras. Jung llamó a esto el inconsciente colectivo. Los místicos llamado Akasha. Los sabios caucásicos lo llamaron el libro de piedra, como si la montaña misma era un registro vivo de la historia espiritual de la humanidad. Y cuanto más observamos estos símbolos, más nos damos cuenta de que no hablan de vieja tecnología, hablan de nosotros. Son representaciones de lo eterno, nacimiento, muerte, transformación, retorno, despertar. Quizás los constructores no estaban intentando registrarse acontecimientos, sino estados del alma. Quizás estos megalitos no sean monumentos históricos, sino monumentos interiores, mapas que muestran el camino hacia nuestro interior. Es en este punto del camino que necesito decirte algo importante. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí. Este es el punto del viaje en el que muchos quieren regresar, porque la revelación enfoques y, con ello, la confrontación con todo lo que creemos saber. Y es precisamente aquí donde aparece el punto de inflexión que lo cambia todo. Hay un fenómeno muy raro, observado por los investigadores,
Cuando ciertas marcas se iluminan con bandas específicas de luz, aparecen patrones ocultos. Aparecen líneas invisibles sobre la piedra, como si el símbolo tenía una segunda capa, una capa que solo se revela cuando hay luces y sombras. Coincidir en el ángulo exacto. Esto sugiere que los constructores conocían no solo el forma de la piedra, sino el comportamiento de la luz. Sabían que la marca visible sirve al mundo físico, pero la marca invisible sirve al mundo espiritual. Es como si fueran diciendo, la verdad está aquí, pero solo quien la busca profundamente la encontrará. Y entonces la síntesis emocional florece dentro de nosotros como una llama tranquila. Los símbolos no eran solo mensajes para el pasado, eran mensajes para el futuro, para nosotros, por el momento en que la humanidad volvió a mirar hacia adentro y se dio cuenta que siempre ha estado conectado con lo invisible. Cuando esto sucede, entendemos que los megalitos no contienen respuestas, contienen preguntas que transforman. Y antes de pasar a la siguiente capa, dejo una pregunta que resuena entre las piedras y dentro del alma. ¿Y si lo que llamamos misterio es en realidad el recuerdo de quiénes éramos? Antes de olvidar, las implicaciones psicológicas, místicas y humanas. Cuando la piedra se convierte, el espejo y el viaje se vuelven internos. A medida que avanzamos entre los megalitos del Cáucaso sucede algo curioso. El paisaje parece empezar a reflejar el interior de quien camina por allí. No solo la mente, sino el núcleo. Es como si cada piedra, con sus marcas, sus pasillos, sus aberturas y sus vacíos, partes reflejadas de la psique humana, como si fueran modelos volúmenes gigantescos de nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros recuerdos olvidados. Quizás esta sea la razón por la que tantas personas reportan una sensación de reconocimiento, inexplicable, no porque conozcan ese lugar, sino porque saben qué es. Despierta. La piedra no habla al intelecto, habla a la memoria del alma. Este fenómeno, que fácilmente podría descartarse como imaginación, ha sido estudiado por psicólogos, antropólogos y expertos en estados alterados de conciencia. Descubrieron que los entornos simbólicos, especialmente aquellos construidos con geometría ritualista, puede provocar respuestas profundas en el cerebro humano, activar regiones vinculadas a la introspección, la espiritualidad y el sentido de propósito. En otras palabras, estos espacios parecen haber sido diseñados para recordarnos quién lo somos cuando el mundo exterior guarda silencio. Y este descubrimiento crea un vínculo poderoso entre ciencia y espiritualidad, lo que sugiere que las culturas antiguas tal vez entendían, de una manera intuitiva, lo que la neurociencia apenas ahora comienza a reconocer. El entorno da forma al estado de conciencia. Las personas que vivieron en esa región, hace milenios, hablaban de lugares donde el cielo descendía hasta que toca el corazón humano. Dijeron que la piedra no era solo materia, era un guardián de recuerdos emocionales, que al pasar por ciertas estructuras, el alma se reorganizaba, como si estuviera sintonizado de nuevo. Y esto nos lleva a una pregunta que puede parecer simple, pero es profundamente transformador. ¿Y si estos megalitos no fueran solo monumentos antiguos, pero dispositivos psicológicos? Herramientas creadas para tomar el ser humano a estados superiores de percepción, lugares de curación, de revelación, de renacimiento interior. La hipótesis no es tan improbable como parece. Cuando examinamos la geometría interna de ciertas cámaras, percibimos patrones que corresponden exactamente a los modelos dispositivos acústicos utilizados hoy en día en terapias de resonancia. Ciertas estructuras se amplifican frecuencias que coinciden con las vibraciones naturales del cuerpo humano, especialmente los vinculados al corazón y al plexo solar. Otros crean un silencio absoluto, permitiendo una sumergirse profundamente en el propio ser. ¿Sabían esto los antiguos? ¿O simplemente lo sintieron? Tal vez no había distinción entre sentir y saber en ese momento. Quizás el conocimiento, el sentimiento espiritual era tan natural como respirar. Y entonces emerge otro aspecto fascinante, la experiencia del umbral.
Muchos megalitos tienen pasajes estrechos que obligan al visitante a entrar encorvado, casi como si estuviera pasando por un útero de piedra. Al emerger, aparece una cámara iluminada o abierta. Cielo. Este patrón, oscuridad, contracción, paso, expansión, aparece en rituales de iniciación de todo el mundo. Simboliza la muerte y el renacimiento simbólicos, dejar atrás el vieja identidad y emerger transformada. Los megalitos caucásicos parecen haber sido diseñados exactamente para este propósito, no como tumbas, sino como portales. Psicológico. Sin embargo, lo más impresionante es que incluso los no creyentes o los escépticos afirman sensaciones similares. Pausa interior. Un vacío total. Una claridad inesperada. Es como si algo más grande se estuviera revelando allí, en silencio. Tal vez porque la piedra todavía está durante milenios, y cualquier cosa que permanezca en silencio durante tanto tiempo se convierte en una invitación a la introspección. O tal vez porque el alma sabe cuando está frente a un portal, incluso cuando la mente intenta negarlo. Pero es precisamente cuando comenzamos a comprender estas dimensiones internas que aparece una parada X aún más profundo. Cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que estos megalitos parecen desafiar no solo la historia y la geología, sino también la naturaleza misma. Psicología moderna. Sugieren que los seres humanos siempre han tenido dos viajes, el externo y el interno, y que muchas culturas antiguas dominaron el viaje interior con una habilidad que hemos perdido a lo largo de los siglos. Hoy buscamos respuestas en pantallas, libros, teorías y fórmulas, pero allí, entre las montañas del Cáucaso, la respuesta no viene del exterior, sino del interior, adentro, como si el lugar mismo fuera un recordatorio de que el alma tiene brújulas que la ciencia todavía no lo entiende. Y luego viene la reflexión que toca cualquier corazón sensible. Si los antiguos construyeran espacios que despiertan emociones profundas, entonces tal vez no fueran solo arquitectos, tal vez fueran psicólogos, místicos, curanderos. Quizás entendieron que los seres humanos necesitan lugares para recordar. Y si eso es cierto, entonces no solo nos enfrentamos a de ruinas, estamos ante un legado emocional. Un manual de autoconocimiento tallado en piedra. El giro inesperado ocurre cuando nos damos cuenta de que la ciencia empieza a confirmar algo que los antiguos ya sabían. La mente humana no es solo biología, es paisaje, y como todo paisaje necesita montañas internas, cuevas del silencio, megalitos símbolos simbólicos en los que podemos reconocernos. Quizás por eso tanta gente sienten que estos monumentos llaman. Quizás lo hagan, no revelar secretos antiguos, sino para revelar partes de nosotros que han permanecido latentes. Y entonces comienza la síntesis emocional, percibir los megalitos no como enigmas que deben ser resueltos, pero como espejos que piden coraje. Coraje para mirarte a ti mismo sombra, coraje para cruzar tu propio umbral, coraje para admitir que hay algo en nosotros que recordamos, siempre, de dónde venimos, incluso cuando nuestras palabras no puedo explicar. Y a medida que esta comprensión madura, dejo un suave gancho que abre la siguiente portal de viaje. ¿Y si el verdadero misterio de los megalitos no estuviera en la piedra, sino en la transformación que provocan en quienes se atreven a escucharlos? El camino humano, el destino y el legado. Cuando el enigma de la piedra se mezcla al enigma de la existencia, a medida que nos acercamos al final de este viaje por los megalitos del Cáucaso, una percepción que se impone suave pero ineludiblemente, tal y vez no estemos estudiando solo edificios antiguos, pero estudiándonos a nosotros mismos, porque cada marca, cada silencio, cada alineación con el cielo, nos recuerda que el ser humano siempre buscó respuestas a la misma pregunta: ¿quiénes somos dentro de este vasto misterio? Y, curiosamente, las personas que erigieron o conservaron estos monumentos parecían menos preocupados por explicar el mundo y más comprometidos con vivir en sintonía con él. Quizás por eso, sus piedras sobreviven mientras sus nombres se disuelven en el tiempo. Los megalitos nos enseñan algo esencial. Toda civilización que olvida la suya la profundidad espiritual se vuelve frágil.
El Cáucaso nos lo revela no como una advertencia, sino como recuerdo. Allí, el viento susurra historias de personas que entendieron eso. La vida no era solo supervivencia, sino significado, que todo ser humano es un viajero entre lo visible y lo invisible, y mientras camina, deja marcas, algunas en el suelo, otras en la memoria de los que vendrán después. Es imposible mirar esos enormes bloques de piedra, y sin darse cuenta de que fueron hechos para durar más que sus constructores. Eran legados, mensajes para el futuro, testimonios silenciosos que, un día, alguien supo ver más allá. Pero lo más sorprendente es que cuanto más intentamos descifrar estos monumentos, más nos dan preguntas en lugar de respuestas, como si fueran antiguos maestros, invitándonos a abandonar la arrogancia moderna de pensar que lo sabemos todo. Tal vez, el verdadero aprendizaje radica en admitir que todavía estamos arrastrándonos frente a la inmensidad de la historia humana. Quizás se hayan perdido capítulos enteros, no por falta de registros, sino porque todavía no tenemos la madurez espiritual para entenderlos. Y eso cambia completamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos dentro de la línea de tiempo. Y luego llega el giro emocional que transforma nuestra mirada. Nos damos cuenta de que no estamos aquí para resolver un misterio arqueológico. Estamos aquí para resolver un misterio interior. Los megalitos funcionan como portales que nos acercan a una verdad simple y profunda. La humanidad siempre ha tenido sed de trascendencia. Siempre buscó el cielo. Siempre escuchó el silencio. Siempre tuvo preguntas más grandes que su propia vida. Y es precisamente lo que nos conecta con las manos desconocidas que dejaron esas marcas en el piedra. No sabemos sus nombres, pero conocemos sus intenciones. También buscaban algo. También caminaron entre mundos. También se preguntaron sobre el significado de existencia. Y de repente, todo cobra otro brillo. El Cáucaso ya no es solo un lugar en el mapa, y se convierte en un espejo del viaje humana, lleno de subidas y bajadas, olvidos, reencuentros. Quizás estos megalitos no sean solo reliquias familiares. Tal vez son invitaciones. Invitaciones a recordar que pertenecemos a algo más grande, que hay líneas, vínculos invisibles pasado, presente y futuro, y que el alma reconozca estas líneas aun cuando la mente no los comprende. Y así llegamos al umbral final. Estamos a punto de atravesar la última puerta de este viaje. Y antes de continuar, una pregunta resuena entre las montañas y dentro de nosotros. ¿Y si el verdadero legado de estos megalitos no fuera lo que muestran, sino lo que nos invitan a despertar? Al final de esta travesía, cuando el viento del Cáucaso descansa sobre las piedras milenarias, algo dentro de nosotros finalmente hay silencios. No para finalizar la búsqueda, sino para comprenderla, porque los megalitos no nos dieron respuestas claras, nos ofrecieron espejos. Cada marca, cada sombra, cada corte imposible, nos recordó que hay caminos que solo puede cubrirse con un alma despierta. Y ese significado no está solo en lo que encontramos, sino en lo que nos convertimos cuando buscamos. Quizás ese sea el verdadero propósito de estas estructuras. Recordarnos que pertenecemos a una historia más grande que nuestros calendarios, más grande que nuestras teorías, más grande que cualquier certeza humana. Una historia escrita no solo en piedra, sino en el espacio silencio entre un pensamiento y otro, allí donde el espíritu respira. Y ahora, al finalizar este ciclo, se abre una suave invitación. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino. Y cuando miras de nuevo cualquier piedra antigua, cualquier rastro de silencio, tal vez te des cuenta de lo que siempre ha estado ahí, escondido, a plena vista. Y si lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no lo has olvidado,